Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy son las coordenadas cilíndricas, pero antes de iniciar la clase vamos a copiar lo siguiente de nuestros cuadernos. Las coordenadas cilíndricas son una extensión del sistema de coordenadas polares al espacio tridimensional, en donde, al igual que el sistema de coordenadas cartesianas, nos permiten ubicar un punto en el espacio. Cuando se ubica un punto en el espacio en el sistema de coordenadas cartesianas, lo que primero se hace es ubicarlo en el eje X, después avanzar en el eje Y y por último avanzar en el eje Z. De modo que este punto se ubicaría dentro de estos tres ejes de la siguiente forma. Por favor, anotar esto en sus cuadernos. Si queremos ubicar este mismo punto en coordenadas cilíndricas, lo primero que debemos hacer es ubicar este punto en coordenadas polares y luego avanzar en el eje Z, de manera que este punto se ubicaría de esta forma. Por favor, anotar esto en sus cuadernos. Nótese que hemos cambiado el nombre a nuestros ejes. En este caso, le he dado el nombre de 0 a este eje, ya que este es el eje polar. Aquí se encuentra el polo y la medida del ángulo va a ser con respecto a este eje. El otro eje lo he denominado como pi, pero este pi no es el pi de 3.14. Este pi es un pi radiano, el cual equivale a 90 grados. Por favor, tomar apuntes en sus cuadernos. Esta es la forma en cómo se grafica en coordenadas cilíndricas. El nombre de estas coordenadas proviene de la idea de que cada punto en el espacio se ubica en un punto de la superficie de un cilindro. Es decir, si nosotros mantenemos constante a r, pero variamos a θ y a z, lo que nosotros formaríamos en esta configuración es un cilindro. De modo que este punto que se encuentra acá es un punto en la superficie de ese cilindro. Por lo que si nosotros ubicamos un punto a la misma distancia, eso significa que ese punto se encontraría en la superficie de ese mismo cilindro. De manera que puede haber otros R's, es decir, otros ρ, de esta forma, en las cuales también formen sus propios cilindros. De esta forma. De manera que pueden haber infinitos cilindros en los cuales puedan haber infinitas cantidades de puntos. Entonces, como las coordenadas cilíndricas son una extensión de las coordenadas polares, podemos utilizar las mismas fórmulas para hacer el cambio o la conversión entre coordenadas. Es decir, que si nosotros queremos pasar de cartesianas a cilíndricas, ρ equivaldría a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y θ equivaldría a la tangente a la menos 1 de y sobre x. Pero la nueva variable que es z se mantiene igual. Y si queremos pasar de cilíndricas a cartesianas, entonces x equivaldría a ρ por el coseno de θ, y equivaldría a ρ por el seno de θ, pero z no variaría. Por favor, anotar estas conversiones en sus cuadernos. Antes de continuar, voy a dar algunos consejos sobre el cálculo de θ. Mi primer consejo es que no se reescriba esta fórmula, es decir, tangente a la menos 1 y sobre x no se vaya a reescribir. De manera que solamente utilicemos la geometría del plano para calcular θ. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si ubico un punto en el primer cuadrante, el valor de θ va a ser igual al valor que se encuentre cuando realice esta fórmula, es decir, θ. Si ubicamos un punto en el segundo cuadrante, el valor de θ va a ser igual a 180 menos el valor del ángulo calculado con la fórmula, es decir, en este caso, alfa. Entonces nos quedaría
que teta va a ser igual a 180 menos alfa. Si ubicamos el punto en el tercer cuadrante, entonces el valor de teta va a ser igual a 180 más el valor que se calculó con la ecuación, es decir, alfa. Entonces teta va a ser igual a 180 más alfa. Si ubicamos el punto en el cuarto cuadrante, el valor de teta va a ser igual a 360 menos el valor calculado con la fórmula, es decir, alfa. Por lo que teta va a ser igual a 360 menos alfa. Como pueden apreciar, en ninguno de los cuadrantes he modificado esta fórmula, de modo que el valor que se calcula con ella ha sido para sustraer o para agregar a otro ángulo importante. Por favor, las personas que consideren que esto es importante, por favor, apúntenlo en sus cuadernos. Ahora vamos a hacer un cambio de coordenadas de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero vamos a calcular el valor de ρ. Entonces, ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es nuestra x, más menos 1 al cuadrado, que es nuestra y. De manera que ρ es igual a la raíz cuadrada de 1 más 1. Por lo que ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Es recomendable que si las raíces no son exactas, dejarla de esa forma. Antes de calcular a teta, debemos saber en qué cuadrante se encuentra nuestro punto. En este caso vemos que tanto x como y son dos cantidades negativas, por lo que nuestro punto se ubicaría en el tercer cuadrante. De manera que vamos a utilizar esta fórmula para hallar el ángulo teta. Entonces vamos a calcular primero alfa, de esta forma. Alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de y sobre el valor absoluto de x, de esta forma. Y haciendo el cálculo correcto, nos va a dar que alfa va a ser igual a 45 grados. Después utilizamos esta fórmula, en donde nos dice que teta va a ser igual a 180 grados más alfa, que en este caso nos dio 45 grados. Al realizar la suma nos dará 225 grados. Y por último, el valor de z, que va a ser el mismo que se tiene acá, es decir, 3. De esta forma, hemos convertido estas coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Por último, vamos a convertir estas coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Primero calculemos a x. X va a ser igual a ρ, que vale 2, por el coseno de teta, es decir, 120 grados. Así pues, x va a ser igual a 2 por el coseno de 120 es igual a menos 1/2. Así que anulando 2 y 2, x va a ser igual a menos 1. Después calculamos a y, donde y es igual a ρ, es decir, 2, por el seno de teta, es decir, 120 grados. Así pues, que si nosotros evaluamos al seno de 120, nos va a quedar que 2 por el seno de 120, que equivale a raíz de 3 sobre 2. Y anulando estos dos, nos va a quedar que y va a ser igual a la raíz cuadrada de
3. Y por último, z es igual a menos 4, ya que esta no se modifica. Y de esta manera hemos convertido coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas. Ahora los invito a desarrollar los ejercicios de la guía de trabajo que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado, nos veremos en una próxima ocasión.